chicos, vamos a resolver ahora el problema 2.5. En este nos dice que determinemos la magnitud, dirección y sentido de la fuerza F más pequeña que mantendrá en equilibrio el paquete que se muestra al margen o en la imagen adjunta. Nótese que la fuerza ejercida por los rodillos sobre el paquete es perpendicular al plano inclinado. Entonces vamos a representar las fuerzas involucradas en nuestro diagrama. Para ello vamos a utilizar nuevamente vectores. Voy a utilizar otra vez un vector rojo, voy a utilizar un vector amarillo y voy a utilizar un vector de color azul como en el problema anterior. Vamos a representar cada una de esas fuerzas. El vector rojo lo voy a utilizar para representar la fuerza F. Lo voy a colocar donde está el dibujo de la fuerza F y vamos a tratar de representarlo de la mejor forma. El vector peso, recuerden que el peso siempre va a ser desde el centro de gravedad, que es el punto donde vamos a tomar en cuenta nuestra concurrencia de nuestros vectores. Los vectores o los tres vectores se van a, vamos a decirlo así, se van a juntar o van a coincidir en algún punto. Ese punto se le llama punto de concurrencia. Entonces este vector azul lo vamos a hacer un poquitito más grande para que represente el peso. Y siempre en este tipo de ejercicios en donde tenemos planos inclinados, donde tenemos objetos, esos objetos según la tercera ley de Newton, acuérdense que la tercera ley de Newton corresponde a la fuerza de acción y reacción. Si se ejerce una fuerza de acción, que sería el peso sobre el plano inclinado del objeto, existe una fuerza de reacción que se va a llamar normal. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular. A partir del punto de concurrencia vamos a tener una fuerza normal que va a ser perpendicular al plano. Eso significa que esta fuerza tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto al plano. Esa fuerza la vamos a llamar fuerza normal. Lo que vamos a hacer es recorrer este vector que corresponde al vector fuerza o al vector F. Lo voy a recorrer hasta el punto de coincidencia o de concurrencia para que coincida con los otros tres vectores. Tenemos ya entonces nuestras fuerzas que están involucradas en nuestro ejercicio y con esas fuerzas vamos a construir nuestro triángulo. Para poderla construir, pues simple y sencillamente otra vez copiamos nuestras fuerzas o nuestros vectores, los voy a copiar de este lado y con esos vectores vamos a construir un triángulo. Recuerden que se puede hacer uso de la magnitud del vector de cualquier forma para poder construir el triángulo. En este caso lo voy a dejar así como está, el vector amarillo, el vector rojo y el vector azul. El vector azul lo voy a hacer coincidir con el vector amarillo y me voy a dar cuenta de inmediato que se puede formar un triángulo. Voy a hacer un poco más pequeño el vector rojo, el vector azul también lo voy a hacer un poco más pequeño. Voy a agrupar los tres vectores que acabo de crear o que acabamos de colocar para poder hacer la figura un poco más grande y que podamos visualizar los ángulos de manera correcta. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos que hacer el análisis de los ángulos para poder pues definirlos dentro de nuestro triángulo y que a partir de eso ya podamos nosotros establecer el valor de cada una de los vectores o de cada uno de los elementos que corresponden a nuestro ejercicio. Entonces tenemos el vector amarillo que corresponde a la fuerza normal, el vector azul que corresponde al peso y el vector rojo que corresponde a la fuerza mínima o la fuerza que se requiere para mantener ese bloque en equilibrio. Nótese que en la imagen el plano inclinado tiene una especie de rodillos, entonces vamos a suponer que la fricción no existe. En caso de que no los tuviera, entonces tendríamos que considerar la fricción estática o dinámica según sea el caso del material en cuestión del objeto y el material con el que está construido el plano inclinado. En este caso, como tenemos rodillos, entonces vamos a suponer que no existe fricción y no nos vamos a meter en esos problemas de la fricción. Entonces, para poder comprender un poquito mejor este tipo de problemitas, lo que voy a hacer es copiar nuestro sistema o nuestros vectores que teníamos en la parte superior. Los voy a copiar y los voy a trasladar de este lado para hacer un análisis. Nosotros tenemos este vector que es exactamente el mismo que teníamos en el dibujo. Lo que voy a hacer es agruparlo para que no se mueva y lo voy a girar. Lo que quiero que vean en este problema es cómo el ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado afecta directamente al peso. El peso siempre va a ser vertical,
Pero al momento de que nosotros giramos este plano y lo colocamos de manera horizontal, el vector F ya está de manera horizontal, entonces nos damos cuenta de que el vector azul está inclinado. ¿Qué tanto está inclinado? Pues va a depender del ángulo de inclinación, valga la redundancia, del plano inclinado. Algo más o menos así. Mi lápiz y fíjense. Aquí tenemos nuestro vector original, que en este caso sería, o nuestro plano, o nuestro eje de las Y, que sería el vector, más o menos algo así, el eje vertical original. Si el plano inclinado está a 15 grados, como nos marca aquí nos dice que el plano inclinado está a 15 grados, entonces al estar inclinado 15 grados, quiere decir que este ángulo entonces corresponde a 15 grados. Ahí lo voy a escribir más o menos algo así. El ángulo de la normal, le vamos a poner fuerza normal, es un ángulo obviamente de 90 grados, y el ángulo de la fuerza F es un ángulo de 0 grados, o en este caso 180 grados, no sé cómo lo quieran analizar, pero es un ángulo o es un vector que está completamente horizontal. Con esa información entonces podemos nosotros definir que el ángulo de inclinación entre el vector amarillo y el vector azul sería un ángulo de 15 grados. Este ángulo sería de 15 grados, lo voy a hacer con otro color para que, y aparte un poco más delgado para que se vea un poco mejor. Entonces este ángulo es de 15 grados. Ya tenemos este ángulo de 15 grados. Sabemos también que vamos a decirlo así, el ángulo de inclinación entre la fuerza aplicable, que sería el vector rojo, y la fuerza normal es de 90 grados. Por lo que entonces el ángulo que corresponde al vector azul y al vector rojo sería la diferencia entre esos 90 grados, esos 15 grados y el total, que serían 180 grados. Entonces cuando sumamos 90 grados más 15 grados, pues nos dan 105 grados. Para 180 pues nos van a quedar simple y sencillamente 75 grados. Quiere decir entonces que el ángulo del vector rojo y el vector azul es de 75 grados. Una vez que ya tenemos los ángulos, entonces podemos definir los valores de cada uno de los vectores. El vector amarillo lo estamos llamando fuerza normal, le voy a poner así, Fn, que significa la fuerza normal. El vector rojo le estamos llamando simple y sencillamente vector fuerza, y el vector azul se va a llamar vector peso. Ahora, recordemos que en el ejemplo anterior estábamos trabajando con libras, y las libras las hicimos la suposición de que esas eran libras fuerza. En este caso nos está diciendo claramente en nuestro problema que el bloque tiene una masa de 30 kilogramos, por lo que hay que calcular el peso. Entonces el peso lo vamos a calcular así. El peso va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. En este caso el peso va a ser igual a los 30 kilogramos de masa que tiene el bloque, la caja, y eso lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Hacemos las operaciones, serían 30 por 9.81 y nos va a dar como resultado 294.3. Quiere decir que el peso o la magnitud del vector peso va a ser igual a 294.3, y le vamos a poner newtons porque estamos hablando de una fuerza. Entonces ya tenemos la magnitud de nuestro vector peso, y es el que vamos a utilizar para nuestro vector de color azul. Entonces vamos a poner ese resultado de este lado. Quiere decir que esta W vale 294.3 newtons. Nos están pidiendo que calculemos la fuerza. Quiere decir entonces que tenemos que calcular el valor del vector F. Para eso vamos a hacer uso de la ley de senos y la ley de cosenos en caso de que sea necesario, pero lo vamos a hacer, siempre tenemos que empezar primero con la ley de senos, y en caso de que no se pueda o que no tengamos los elementos necesarios, entonces tendremos que hacer uso de la ley de cosenos. En este ejercicio nos dice que el peso, que son 294.3, pongo aquí el 4, 294.3 newtons, están relacionados con el seno del ángulo que está enfrente. En este caso el ángulo que está enfrente sería 90 grados, entonces sería el seno de 90 grados. Y eso es igual al vector F, que es el que me interesa. El vector Fn ni siquiera lo voy a colocar porque ese vector Fn no me
interesa en este momento. Entonces tengo que el vector Fn va a ser igual, perdón, del vector F está relacionado con el seno del ángulo que tiene enfrente, que sería entonces 15 grados, seno de 15 grados. Al hacer el despeje, entonces la fuerza va a ser igual. Recuerden que este seno de 15 grados está dividiendo, por lo tanto va a pasar del otro lado pues multiplicando, entonces nos quedaría más o menos algo así. Serían 294.3 newtons multiplicado por el seno de 15 grados y después todo eso dividido entre el seno de 90 grados. Vamos a hacer uso de nuestra calculadora para poder encontrar el valor que corresponde y sería algo así: 294.3 multiplicado por el seno de 15 grados y lo que salga dividido entre el seno de 90 grados. El resultado va a ser entonces 76.17 newtons. Tenemos entonces ahora que la fuerza, ¿dónde está mi cursor? Aquí está. La fuerza F, que es la que nos están pidiendo, la fuerza mínima que se requiere para que ese bloque no se deslice, sería de 76.17 y obviamente las unidades que corresponden, que serían los newtons. Este sería nuestro resultado, lo marcamos como nuestro resultado, y ese sería el procedimiento para resolver el problema resuelto 2.5 de nuestro material. En breve podremos resolver algunos de los ejercicios que corresponden y después les voy a compartir los enlaces de los siguientes videos. Que pasen excelente día. Gracias.